Estimados estudiantes, bienvenidos al taller de habilidades informacionales y búsqueda de información en bases de datos bibliográficas impartido por la red de bibliotecas de la Universidad San Sebastián. Los objetivos de este taller son, por una parte, presentar los recursos electrónicos disponibles a través de la red de bibliotecas y, en segundo lugar, entregar algunas herramientas para desarrollar habilidades en la búsqueda y recuperación de información en fuentes académicas y o científicas. Bueno, los recursos electrónicos de información se alojan en las bases de datos, ya que son recursos de búsqueda y recuperación de información que reúnen una cantidad significativa de fuentes documentales, como por ejemplo libros, revistas, capítulos de libros, artículos de revistas, tesis, periódicos, etc. ¿Ya? Tenemos bases de datos que contienen libros electrónicos. ¿Ya? Las plataformas de libros electrónicos se dividen en áreas multidisciplinar, quiere decir que cubren todas las áreas del conocimiento, libros electrónicos del área legal, ya que abarcan las áreas de derecho y jurisdicción, libros electrónicos especializados para el área de la salud y libros electrónicos especializados para las ciencias de la ingeniería. Estos libros tienen acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana y están a disposición en la plataforma de la biblioteca. ¿Cuáles son las funcionalidades de estos libros electrónicos? Por una parte, podemos imprimir, le dejamos en la presentación cuáles son las plataformas que nos dan la posibilidad de imprimir alguna cantidad de páginas o por capítulos y cuáles son las plataformas que no nos dan la posibilidad de imprimir. También podemos descargar ciertos documentos. También ponemos a su disposición cuáles son las plataformas que sí nos permiten descargar y qué plataformas no nos dan esa funcionalidad. Otro de los recursos electrónicos que tenemos disponibles en esta base de datos son las revistas académicas y científicas, que pueden ser de carácter gratuito, que las podemos encontrar libremente en Internet, y las revistas que están suscritas, a las cuales pueden acceder desde la plataforma de la biblioteca. Los resultados que nos arrojan las plataformas con revistas académicas y científicas se pueden dar de dos formas. Primero, en texto completo, ya sea en formato HTML o PDF, y segundo, solamente de carácter referencial. Quiere decir que solamente vamos a obtener los datos de identificación de los documentos, como por ejemplo el título, el autor, año de publicación, nombre del editor, etc. ¿Ya? Por lo tanto, tienen un carácter mixto. En el caso de que ustedes requieran algún documento que solamente aparece de carácter referencial, se pueden comunicar con el bibliotecólogo referencista de su sede y ver la posibilidad de obtener el documento en texto completo en alguna otra fuente de información. ¿Cuál es el principal motivo por el cual tenemos fuentes referenciales? Es porque las editoriales asignan un periodo de embargo, que principalmente es la información que se ha publicado en forma más actualizada. Ya este periodo de embargo puede ir desde los 6 y llegar incluso a los 2 años. Las bases de datos con revistas académicas y científicas ya están divididas por área. Tenemos plataformas que son de carácter multidisciplinar, como por ejemplo EBSCOhost, ProQuest, Taylor & Francis, el Web of Science, entre otros. Tenemos plataformas que contienen información específica para las áreas de medicina basada en evidencia, como UpToDate. Plataformas multimedia que contienen imágenes en alta definición, animaciones en 3D, videos, etc. Y plataformas que son de referencia en el área de la salud, ¿ya? Como por ejemplo Enfermería al Día, el Centro de Referencia de Nutrición, el Centro de Referencia de Rehabilitación, por nombrar algunos ejemplos. También tenemos bases de datos con revistas académicas y científicas que cubren otras áreas del conocimiento, como por ejemplo el área legal o laboral a través de el acceso al diario oficial o BILEX, ¿ya? Y también bases de datos para el área de la arquitectura.
Recomendamos el uso de las siguientes bases de datos que son gratuitas, que están disponibles en Internet y que nosotros también trabajamos con ella dentro de nuestros recursos, como Medline Plus, DOAG, Cielo, Lilacs, PubMed, ya que son recursos con información válida, científica y académica. ¿Cómo es la forma de acceder a estos recursos electrónicos? Por ahora existen dos formas. En este momento en particular, primero conectado a través de la red USS y segundo a través de claves de acceso a las bases de datos. Ya a través de su referencista, ustedes pueden obtener un archivo que contiene un listado de las claves de bases de datos a las bases académicas. Les compartimos algunos datos estadísticos, más que nada para que dimensionen la gran cantidad de información que se publica en estas bases de datos académicas y científicas. ¿Cómo podemos optimizar el tiempo en nuestras búsquedas de información? A través de herramientas como un multibuscador, ¿ya? Que permite integrar en una sola consulta todos los recursos que tenemos disponibles a través de la red de biblioteca. Por lo tanto, simplificamos nuestra búsqueda y ahorramos tiempo, ya que a través de esta herramienta realizamos la búsqueda en un solo lugar y el multibuscador hace el recorrido por todas las bases de datos de recursos electrónicos y nuestro catálogo en línea que tiene la descripción también de los materiales físicos disponibles en la biblioteca. Nosotros actualmente estamos suscritos al EBSCO Discovery Service, que es el proveedor de EBSCO obviamente, y que está en la página principal de la biblioteca. Integra los distintos recursos que tiene la biblioteca, principalmente los que contienen revistas académicas y científicas, e incluye un par de excepciones por temas técnicos donde no conversan los sistemas, pero trabaja con la mayoría de nuestros recursos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en estas fuentes de información? Principalmente artículos de revistas o papers, ya que son de carácter académico científico. Contienen un DOI, que es un identificador de objetos digitales, ya que es un número único asignado a cada documento. ¿Dónde se publican? En revistas académicas o científicas que tienen asignado un ISSN, que es un número identificador para cada título de revista. Lo buscamos en las bases de datos académicas o científicas que les acabo de mencionar, que pueden ser gratuitas o que estén suscritas por la universidad. Y optimizamos nuestro tiempo a través del uso del multibuscador. A través del multibuscador de EBSCO que tenemos suscrito por la universidad o en forma gratuita en Internet usar el multibuscador de PubMed. Resumiendo, buscamos estos artículos científicos en las revistas académicas y científicas, en las bases de datos suscritas por la universidad y optimizamos nuestro tiempo a través de nuestro multibuscador. Por lo tanto, ¿están preparados para buscar información en bases académicas o científicas? Nosotros estimamos que aún no. ¿Por qué es necesario que desarrollemos habilidades informacionales? Porque nosotros necesitamos ubicar información en forma recurrente para todas nuestras acciones de la vida cotidiana y en nuestro ámbito académico para investigar, para actualizarnos, para resolver problemas, para tomar decisiones, etc. Siempre estamos necesitando de la información. Por lo tanto, nosotros trabajamos con lo que es la alfabetización informacional, que consiste principalmente en
la integración de ciertos saberes que tienen relación con el manejo de la información. Esperamos que nuestros estudiantes sepan cómo acceder a la información, cómo evaluar esta información y cómo usarla de manera ética en ambientes académicos y de aprendizaje. Esta imagen es muy gráfica de lo que nosotros queremos transmitir como biblioteca, que no importa cuántos recursos tengamos disponibles, que sigamos suscribiendo bases de datos, que tengamos más libros electrónicos, si los estudiantes no saben cómo utilizarlos. Entonces, nosotros planificamos una búsqueda de información a través de dos pasos. Primero, definir, buscar cómo buscar. ¿Qué incluye esto? Primero, determinar nuestro tema de investigación a través de preguntas, ya que quede claro qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que queremos llegar a averiguar, a dónde queremos llegar. Definir una estrategia de búsqueda, definir términos de búsqueda. En la información científica y académica se trabaja con términos o descriptores que están normalizados y podemos ocupar herramientas que se llaman tesauros. En este caso pusimos como ejemplo los descriptores en ciencias de la salud, el DEX y el MET. Y también ocupar los operadores booleanos. Luego viene un segundo paso que tiene relación con la localización de los artículos. Ya quiere decir que en este momento, luego de planificar una estrategia de búsqueda, accedemos a las bases de datos que les hemos presentado, utilizamos filtros metodológicos, realizamos la búsqueda conversando con estas aplicaciones o estas herramientas que nos presentan las bases de datos y procedemos a descargar nuestros artículos. El primer paso para que nosotros podamos determinar nuestra necesidad de información es preguntarnos, ¿nos interesa toda la información sobre un tema? Lógicamente no, tenemos que definir exactamente lo que queremos buscar, pues existe una gran cantidad de información publicada y esta información tiene un crecimiento exponencial a través del tiempo. Por lo tanto, no tenemos suficiente tiempo como para investigar todo lo que hay publicado sobre un tema en particular. Luego planteamos una pregunta de investigación que debe contener todos los elementos que son fundamentales y que nos sirvan para poder dar respuesta a mi investigación. Obviamente preguntas que sean susceptibles de responder. Por ejemplo, ¿es efectivo el consumo de arándanos para prevenir las infecciones urinarias? ¿Ya? Esa es la forma de plantear preguntas de investigación en forma completa. Y esta pregunta la podemos traducir en una estrategia de búsqueda. Por lo tanto, nosotros insistimos en que para definir nuestro tema de investigación tienen que definir o delimitar lo que más puedan sobre lo que quieren saber sobre ese tema de información en particular, ya para poder implementar una estrategia de búsqueda efectiva y eficiente. Acá tenemos otro ejemplo de pregunta de investigación. ¿Existe riesgo de autismo en un niño inmunizado con timerosal como componente de la vacuna? Por lo tanto, para que no perdamos el tiempo, nosotros volvemos a insistir en esta planificación. ¿Cuáles son los pasos para planificar una estrategia de búsqueda? En primer lugar, hay que identificar los conceptos que describen la información que buscamos. Cuando planteamos nuestra pregunta de investigación, debemos extraer cuáles son los términos o las palabras más relevantes. Luego se sintetizan en palabras claves o términos de búsqueda, ya sea en un lenguaje natural o en un lenguaje controlado, como les mencionaba con los tesauros.
También es importante determinar si hay términos que son alternativos o que están relacionados con las palabras que nosotros ubicamos, ¿ya? Pensar si esas palabras tienen sinónimos, si tienen variaciones idiomáticas y lo más importante, traducirla al inglés. ¿Por qué? Porque la publicación o la información científica y académica se publica en un 90% en inglés. Por lo tanto, la búsqueda tenemos que hacerla en el idioma inglés. Y luego vamos a definir cómo combinamos estos términos que extrajimos de las etapas anteriores con los operadores booleanos. Ya les vamos a hablar un poquito sobre los operadores booleanos para que ustedes los conozcan y sepan cómo utilizarlos. El primer operador booleano es el operador y, que se utiliza para buscar más de un término en un mismo documento. Quiere decir que suma conceptos. Por ejemplo, autismo y timerosal. Quiere decir que la base de datos va a recuperar todos los documentos que contengan el término autismo y el término timerosal en el mismo documento. Luego tenemos el operador o, que nos permite ampliar nuestra búsqueda dando más alternativas a la base de datos. En este caso tenemos como ejemplo rehabilitación o terapia física o tratamiento. Quiere decir que la base de datos va a buscar por el primer término, por el segundo término, por el tercer término, por dos de los términos o por todos los términos, arrojándonos más resultados. El operador NOT lo que hace es eliminar palabras o términos de búsqueda. ¿Ya? Excluir términos que nosotros no queremos o no necesitamos para nuestro tema de investigación. Por ejemplo, integración sensorial y autismo, not Asperger. Quiere decir que va a buscar todos los documentos que contengan el término integración sensorial y autismo, pero va a eliminar todos los documentos que contengan el término Asperger. Otro operador que es muy útil a la hora de buscar información es el uso de comillas. El uso de comillas nos permite localizar frases exactas. Por ejemplo, trastornos alimenticios, que es un solo término de búsqueda pero que está compuesto por dos palabras. Si no usamos las comillas, la base de datos va a asumir un operador y. Va a buscar los dos términos de búsqueda, pero puede ser que trastornos aparezca en el título y alimenticios aparezcan las conclusiones y no va a tener ninguna relación un término con el otro. Por eso el uso de comillas nos permite buscar la frase exacta. En estos esquemas podemos apreciar cómo funcionan los operadores booleanos dentro de las bases de datos. ¿Ya? En el primer caso tenemos el término vegano con el término vegetariano. Se utiliza el operador NOT ya que recupera todos los documentos que contengan la palabra vegano, pero elimina todos los documentos que contengan la palabra vegetariano. En el segundo esquema se aplica el operador OR, ya que va a buscar todos los documentos que contengan el término vegano, todos los documentos que contengan el término vegetariano y los documentos que contienen los dos términos en forma simultánea. En el tercer esquema vemos cómo funciona el operador y. ¿Ya? Va a recuperar solo los documentos que contengan ambos términos en el mismo documento, vegano y vegetariano. Luego viene la localización de la información. Elegimos el motor de búsqueda o la base de datos donde nosotros vamos a buscar la información, ya que puede ser a través de Google o a través de las bases de datos que están suscritas por la universidad. Expresamos esta búsqueda en función de las posibilidades y características que tiene la base de datos. Ya nosotros conversamos en los términos de la base de datos. Luego evaluamos nuestros resultados. Puede ser que obtengamos muy pocos resultados o muchos resultados
o los resultados no se ajustan a nuestro tema de investigación. Cuando nos sucede eso, debemos replantear toda la estrategia de búsqueda, comenzando en el paso número 2, que tiene relación con la selección de los términos de búsqueda, con los conceptos que vamos a utilizar. Por eso es muy importante el uso del lenguaje y las palabras que utilicemos en la búsqueda y recuperación de información. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo prevenir el bullying entre adolescentes? Planteamos una pregunta de investigación y seleccionamos o extraemos las palabras que son más representativas o nuestras palabras claves. Acá destacamos prevenir, bullying, adolescente, que son las palabras más relevantes de nuestra pregunta de investigación. Luego aplicamos lo que conversábamos sobre la estrategia de búsqueda, ¿ya? Pensamos en términos que son alternativos, sinónimos o la traducción al inglés y los combinamos con los operadores booleanos para conversar con el sistema. Y esta sería la forma de plantear una estrategia de búsqueda. Acá tenemos bullying o intimidación o acoso escolar, que son términos que están relacionados, por lo tanto los unimos con el operador o. Y acoso escolar lo ponemos entre comillas para que busquen los dos términos juntos y lo unimos con el operador y. Adolescentes o jóvenes y prevención. Y así involucramos todos los conceptos y las palabras relacionadas con los operadores booleanos. Y esta en definitiva sería nuestra estrategia de búsqueda. Aquí planteamos otros ejemplos. ¿Existe rehabilitación para la atrofia muscular? Seleccionamos o extraemos los términos que son más representativos, nuestras palabras claves, aplicamos la estrategia de búsqueda y generamos una estrategia como la que les presentamos a continuación, que es un ejemplo. Ustedes pueden generar sus propias estrategias de búsqueda. Atrofia muscular, entre comillas, para que busque la frase exacta, y rehabilitación o terapia o tratamiento o ejercicios o fisioterapia, y ocupamos el operador NOT para eliminar el término espinal, ya que tenemos una atrofia muscular espinal, pero no nos interesa investigar sobre ese tema, solo por atrofia muscular. Entonces eliminamos el término de nuestra búsqueda. Tenemos un nuevo ejemplo con la pregunta de investigación. ¿Existe un uso racional de medicamentos en hospitales y clínicas? Seleccionamos los términos claves que son más representativos, aplicamos la estrategia de búsqueda y nos quedaría algo similar. Uso racional, entre comillas, para que busque la frase exacta, y medicamentos o fármacos y hospitales o clínicas. Y esa sería nuestra estrategia de búsqueda, y acá la tenemos con la traducción al inglés. Para que nuestras estrategias de búsqueda sean más específicas frente a esta gran cantidad de información, utilizamos términos autorizados, que son los descriptores, como ya les mencionaba, y ponemos de ejemplo los descriptores en ciencias de la salud, el DEX, y los descriptores en ciencias de la salud en inglés a través del MEDJ. Otra herramienta importante son los filtros metodológicos que nos permiten especificar o delimitar nuestro tema de investigación. Por ejemplo, si queremos investigar por una cierta cantidad de años, en un lugar geográfico específico, por un tipo de estudio, por un tipo de publicación, por un tipo de población, etc. Todos estos filtros van acotando nuestra búsqueda y permitiéndonos ser más específicos. Para evaluar la información, nosotros recomendamos ciertos criterios de evaluación, principalmente cuando buscamos información en Internet. Una autoría, que exista un autor personal o institucional que sea responsable de este contenido que está publicado. Una fecha de publicación que esté actualizada y que se encuentre vigente.
hacer un balance entre el contenido y la calidad de la información que estamos revisando, ¿ya? Si esta información está apoyada en fuentes bibliográficas, si tiene citas, si tiene una bibliografía al final de la información, si presenta errores ortográficos o de redacción, etcétera. Fijarse en todos esos detalles. Y por último, también es recomendable poner atención a las URL que nosotros visitemos, ¿ya? Principalmente trabajar con dominios.edu, .gov, si los sitios pertenecen a publicaciones de universidades, etcétera. Bueno, en resumen y para finalizar la presentación, son tres momentos importantes en la búsqueda de información bibliográfica. El primero tiene relación con el planteamiento y análisis de la pregunta de investigación, en el momento en que nosotros definimos y delimitamos nuestro tema. Luego, la selección de las palabras claves en un lenguaje natural que extraemos de nuestras preguntas de investigación y los descriptores en un lenguaje controlado a través de los tesauros o listas de encabezamientos de materia. Y para finalizar, formulamos nuestra estrategia de búsqueda de acuerdo a las posibilidades que nos brinda la base de datos y empleando por una parte los operadores booleanos y por otra los filtros metodológicos. Frente a cualquier consulta están los contactos de cada una de los referencistas por sede. La presentación se las vamos a hacer llegar a través de sus profesores y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.